En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Nos acompaña Rocío Rubio. Ella es directora general de las Oficinas de Defensa del Consumidor de la Profeco. Muy buenas noches, Rocío. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto saludarlas. Al contrario, gracias a ti, Rocío. Y platícanos cuáles son los operativos que está haciendo la Profeco en estas vacaciones. Claro que sí. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comunicar esta información a todas las personas, a todo tu auditorio. Nosotros en la Procuraduría, en cada periodo vacacional, hacemos un operativo a nivel nacional, precisamente para estar presentes en terminales de autobuses, de aeropuertos y dar asesoría a las personas consumidoras, recibir quejas y denuncias en caso de que haya abusos en precios y servicios y sobre todo verificar que la información, como son los precios, esté disponible, esté a vista sin ningún cargo extra y también apoyamos precisamente a que las básculas y relojes checadores funcionen correctamente para que las personas puedan tener una buena experiencia al viajar. De igual manera, nuestro operativo también se despliega en otro tipo de comercios como pueden ser las tiendas de autoservicio para vigilar que los precios pues de trajes de baño, de salvavidas estén también visibles y que podamos darle a la población consumidora información valiosa para que tome mejores decisiones en este periodo. Rocío, hay momentos donde interviene un servicio con sistemas financieros. ¿Ahí en qué momento intervienen? ¿En qué momento la Profeco ya no tiene esa autonomía o esa autoridad para intervenir y ayudar al usuario? Sí, mira, coméntate, muchas veces las personas no tienen muy clara el límite de alcance de la Procuraduría y otras instancias como pueden ser la Conducef. Entonces, nosotros brindamos atención en todas estas relaciones de consumo, pero no que tengan que ver con un carácter mercantil o con sociedades de información crediticia. Entonces, nosotros podríamos asesorar a las personas, pueden acercarse con nosotros para que les demos una primera información para que ellos puedan dirigir su queja al área que sea conducente, ¿no? Y que efectivamente ahorren tiempo valioso en este periodo vacacional cuando pongan su queja. Ese es el servicio que nosotros podemos dar a las personas cuando tengan una queja sobre este tema. Rocío, en el caso de las líneas aéreas, ¿cómo estás viendo este tema de la sobreventa de vuelos, de que muchas veces hasta con engaños te venden el boleto y no te incluyen maleta? ¿Cómo están supervisando a las aerolíneas y cómo están respondiendo ellos? Fíjate que hemos tenido muy buena comunicación con las aerolíneas. Nuestra presencia, tenemos módulos permanentes en aeropuertos como los de la Ciudad de México, en Cancún, donde son alta afluencia y tenemos una comunicación directa con aerolíneas para solucionar los temas en el punto. Porque cuando las personas quieren viajar, lo que quieren es salir, no quieren entretenerse y derivar en una queja que pueda llevar más tiempo. Tocamos en ese momento, hacemos conciliaciones inmediatas, pero sobre todo lo que estamos haciendo es una campaña de difusión previa. Tenemos actualmente en redes sociales una comunicación bastante buena para que la gente esté enterada de cuáles son sus derechos al viajar, ¿no? Es de que la aerolínea pues debe darles respeto, la asesoría y la información necesaria al momento. En caso de retrasos o cancelaciones, pues tienen que informarles a través de medios electrónicos o en el módulo de manera presencial, no obligarles a que compren servicios extras y sí informarles de todos los derechos que tienen, ¿no? Precisamente con el tema de que si se retrasan los vuelos, que muchas veces son muy comunes en esta temporada, ¿a qué tienen derecho? Si es el retraso de mayor a 1 hora, menor de 2, que podemos darle algún voucher de comida, que la aerolínea está obligada a hacerlo, o bien en retrasos de más de 4 horas, pues viene el pago de compensaciones, indemnizaciones, en algunos casos hospedaje. Y toda esta información está disponible para las personas en nuestras redes sociales. Rocío, ¿cuánto se tarda la Profeco entre que alguien denuncia y se resuelve el tema? Porque puede estar de viaje
y decir, no tengo otra alternativa más que denunciar y que me resuelvan? Fíjate que precisamente la gente denuncia mejor cuando regresa de vacaciones, ¿no? Pero es mucho más cómodo porque ya están relajados. Las personas consumidoras tienen hasta un año para interponer su queja por cualquier mal servicio o algún abuso que hayan presentado durante su periodo vacacional. Nosotros tenemos pues a su disposición las líneas de teléfono del consumidor, el 55 55 688 722, para que puedan hacerlo de una manera muy ágil, y también tenemos presencia a través de las oficinas de defensa del consumidor en todas las entidades federativas que pueden estar disponibles en nuestra página de internet las direcciones. Nosotros invitamos gente que cuando tengan un mal servicio pues pongan su queja, o bien si ellos consideran que este servicio afecta a toda una comunidad pongan una denuncia, para que la Profeco pueda intervenir y efectivamente lograr que estos proveedores de servicio que están ofertando o están incumpliendo con lo prometido, nosotros podamos entrar y sancionar. La consecuencia de que la gente no denuncie, no ponga su queja, pues expone a que las demás personas sigan en un maltrato o que sigan siendo abusados. Entonces, cuando se ven estas cosas, nosotros invitamos a la gente a que lo haga. Tenemos nosotros una disposición para atenderles y ser lo más ágiles posibles para que podamos lograr resultados y un buen impacto en toda la comunidad. Rocío, en el caso de los hoteles que llegas y tú ya pagaste y te dicen, híjole, ya está sobrevendido, te regreso el dinero, que hay un incumplimiento a todas luces, lo mismo que las líneas aéreas, ¿cuánto tiempo más o menos se tardan en resolver si es que la persona acude de inmediato con ustedes? El proceso de la queja lleva todo un procedimiento que son pasos, ¿no? Desde que recibamos la queja, que esté efectivamente la documentación que demuestre la situación contractual y el proceso de notificación, las audiencias. Entonces es un periodo de unos meses en los que podríamos atender y resolver la queja, pero siempre invitamos a que lo hagamos de una manera inicial. Tenemos lo que es Concilia Express y ConciliaNet e invitamos a los proveedores a que se sumen porque esta tarea nos agiliza mucho la atención de las quejas al momento. Se logran conciliaciones a través de medios telefónicos o de medios electrónicos y es una solución muy ágil que a todo el mundo le ahorra tiempo y dinero. Cuando estamos, por ejemplo, en aeropuertos, nuestra solución trata de ser inmediata, ya sea tomar el mismo vuelo en ese momento o en el siguiente vuelo, de acuerdo a lo que la aerolínea nos ofrezca a la persona consumidora. Pero en los puntos en los que estamos en los módulos tanto de aeropuerto como de autobuses, tratamos de la solución sea inmediata. Nosotros le llamamos inconformidad, lo que es previo a la radicación de una queja, que se tiene la inconformidad en el punto para que la gente se vaya contenta, quede satisfecha y que nosotros logremos un buen acuerdo con los proveedores y evitemos que nos vayamos a todo el proceso de radicación de queja, que ahí es donde ya tenemos que entregar toda la documentación que precisamente refuerce esta solicitud. Rocío, ¿cuáles serían las empresas con el mayor número de inconformidades o quejas? Esto es bien importante para la gente que nos está escuchando y que pueda tomar sus debidas precauciones. Fíjate que la Profeco tiene a su disposición, y esto lo pongo a comunicación de todos, una página que se llama Buró Comercial. Nosotros ahí ponemos a disposición de todas las personas consumidoras, los proveedores que tienen mayor número de quejas, y puede tener ahí una referencia de cómo se encuentran rankeados. Nosotros los invitamos a que antes de que hagan, o más bien cuando estén haciendo todo su plan vacacional, puedan ingresar a esta página que se llama burocomercial.profeco.gov.mx, buscar la empresa que conocen, ya sea por nombre comercial, por razón social, y ahí van a encontrar el volumen de quejas que tiene, cuáles son las de mayor incidencia, que puede ser por incumplimiento de contrato. Entonces, es muy bueno que esta información me den oportunidad de mostrarle a las personas a su auditorio para que sepan que esta herramienta está disponible y que no importa si solo son agencias de viajes, hoteles, ahí se encuentran todos los proveedores que se encuentran con quejas dentro de la Procuraduría. Les invitamos a que hagan una revisión cuando lleguen al hotel, precisamente que ellos puedan revisar que lo que se pagó se está cumpliendo, y en caso de que no, que puedan hacer una llamada al teléfono del consumidor para que eviten desplazarse a la oficina de defensa del consumidor más cercana, para que ellos puedan ahí señalar que no se está cumpliendo con lo pactado y podamos hacer, como les comentaba, esta conciliación inmediata. Nosotros lo invitamos siempre que lo hagan en el momento, atención expedita, y que podamos lograr satisfacción de las personas consumidoras. En caso de las veces nos sucede así, que la gente deja pasar las cosas y ya pone la queja cuando regresa a su lugar de origen. Entonces ahí ya vemos que se interponga la queja, le damos la asesoría y sobre todo le damos acompañamiento. Pues amigos, en esta temporada de vacaciones de asueto para muchos trabajadores, ojalá que les vaya bien, ojalá que no tengan imprevistos, pero sí, a denunciar, alzar la voz, que las autoridades deben de hacer lo propio. Por lo pronto, Rocío Rubio, directora general de Oficinas de la Defensa del Consumidor, la Profeco, te agradecemos esta charla y estos comentarios. Gracias y buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Pues nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información.
Amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio y esta noche tratamos de contestar todas sus preguntas y unas de ellas tienen que ver con el tema de pólizas de seguros, principalmente de vida y pensiones. ¿Cómo se puede hacer deducible? ¿Cómo aprovechar estos instrumentos por demás importantes en nuestro día a día? Para platicar del tema ya nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Carlos Gay. Él es director de Vida, Pensiones e Inclusión Financiera de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte. Buenas noches, un gusto saludarlas como siempre y un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la llamada. Y oye, respondiendo a esta primera solicitud de nuestros amigos radioescuchas, ¿cómo aprovechar, cómo hacer deducible las pólizas de seguros de vida? Sí, miren, les platico rápidamente. Déjenme darles un poquito de contexto de lo que son los seguros de vida con componente de ahorro, porque aquí tienes dos grandes beneficios o objetivos que persiguen estos seguros, que uno es protegerte en caso de fallecimiento, así quedarían tus familiares cubiertos, y el otro, pues es que tengas ese componente de ahorro que te permita llegar, por ejemplo, a la etapa de retiro o en cualquier otro caso con los recursos suficientes para poder hacer frente a tu necesidad, que normalmente estamos hablando que pueden ser seguros de retiro o pueden ser, por ejemplo, educacionales o pueden ser algún otro tipo de producto de ahorro que tenga algún beneficio. Entonces, partiendo de eso, enfocándome específicamente donde existen los beneficios fiscales, existen para los planes privados para el retiro, que en este caso se establece en la ley del impuesto sobre la renta la posibilidad de que las personas puedan hacer esta deducción por hasta el 10% de sus ingresos anuales, siempre y cuando estos no excedan el equivalente de 5 veces anuales la UMA. Entonces, en este sentido, nada más para dar claridad, el tope máximo que podrían deducir, que es bastante razonable, son 214,000 pesos aproximadamente. Hay que cumplir con algunos requisitos, no es simplemente lo estoy deduciendo y no tengo que hacer nada. Hay que tener cuidado porque por esto, por ejemplo, la persona que haga uso de este beneficio fiscal tiene que hacer uso de este seguro y ejercerlo, pero hasta los 65 años. O sea, me refiero a la parte de sobrevivencia para que no tengas un castigo en ese uso que hiciste del beneficio fiscal. Voy a tratar de explicarme un poquito más despacito. Yo voy deduciendo esa cantidad de lo que voy pagando por la contratación de este plan privado para el retiro y tengo que esperarme hasta los 65 años para poder haber uso de este beneficio. Si lo saco antes, hay un castigo. O sea, no puedo ejercerlo antes y que hay un castigo porque precisamente tenía un fin. Carlos, y platícanos entonces cómo está esta demanda, cómo están contratando estos planes privados de pensiones las empresas. ¿Hay un creciente interés? ¿Sí estás viendo que la gente está cada vez más interesada en su pensión? Porque desafortunadamente el ahorro voluntario en las Afores sigue siendo muy bajo. O sea, sí hay una percepción y una confirmación con base en varios estudios que se han hecho de que hay poco interés en la pensión. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, en realidad yo creo que el interés es bajo, pero para que no sea nada más una interpretación, si bien ha mejorado, creo que hay muchísimo que trabajar y avanzar. Dejen compartirles más o menos unas cifras para que lo tengan como referencia. En la actualidad hay poquito menos de 14 millones de personas que cuentan con un seguro de vida individual. De esos, el 30% tiene como que asociado un componente de ahorro. Recuerden que les diga componente de ahorro pueden ser escolares, pueden ser estos que hablamos, planes para el retiro, o puede ser algún otro tipo de seguro que tenga el componente de ahorro sin ser escolar y sin ser para el retiro, ¿no? Pues tienes ahí toda una mezcla de productos. Y de todo esto, en la actualidad solamente existen, como llamémosle, 402,000 personas más o menos que cuentan con un plan para retiro asociado a un seguro. Y de esos, solo 254,000 hacen uso de los beneficios fiscales. Si lo ven, de esos 14 millones, ya nomás que llegamos a tener 254,000 hacen uso de los beneficios fiscales. Lo que es cierto también, que si este dato lo hubiéramos visto hacia atrás, hace 5 años, hablábamos de menos de la mitad. Entonces, crece, pero muy despacio, y yo creo que la brecha es muy grande y las oportunidades también son muy grandes, ¿no? Carlos, ¿y se podría hacer algo para detonar este tipo de seguros, este tipo de pólizas que se está haciendo en otros países y que se puede hacer en México? Sí, mira,
La verdad es que sí, en otros países sí hay muchísimo más cultura. La verdad, en otros países también hay hasta obligaciones legales que hacen que sean obligatorios este tipo de productos hacia las personas. Y en ese sentido, la verdad es que estamos muy por atrás con respecto a otros países. Y déjenme compartirles todavía más la gravedad de la situación, no solo por la parte de la deducibilidad, sino que hoy hay poquito más de 10 millones de personas que tienen más de 65 años de edad. Pero en 20 años, para el 2050, ya vamos a hablar de más de 25 millones de personas. Ahora es un universo muy grande de personas que este tipo de productos, la verdad es que les ayudaría muchísimo. Y cifras también publicadas por el propio INEGI hablan que de esos 5.5 millones padecerán enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, se hace una combinación de necesidades muy grande, no solo para la alimentación, sino también para hacer frente a tus necesidades por enfermedad o algunas otras que van a ir surgiendo por ahí, de acuerdo a la edad. Carlos, ¿y qué se necesita hacer, pero realmente? Me parece que debe de ser un trabajo conjunto entre la industria, por supuesto, y el gobierno. ¿Qué es lo que está faltando? Sí, yo creo que falta generar más conciencia en las personas, generar más cultura financiera, y yo creo que transmitir mucho la situación y las condiciones que se estará llegando en esas edades, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Si he de reconocer, es importante reconocerlo también, que si hay una conciencia y un reconocimiento de esta preocupación dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta tiene un cajón independiente donde se dan estas oportunidades de hacerlo deducible y por ejemplo, no voy a entrar en detalle los demás, pero hay otro cajón en donde suman otras muchas cosas como el seguro de gastos médicos, como la parte de los intereses que te cobran por préstamos hipotecarios, donde hay otras cosas que se hacen deducibles ahí, pero todos esos entran en otro cajón juntos y ese tiene un cajón separado en donde únicamente te están haciendo la deducibilidad para ese concepto con los topes que mencioné hace un ratito. Yo creo que falta más concientización de las personas, transmitir que existe esto, que están las posibilidades y que la gente haga uso de esto, porque esto no es exclusivamente para un segmento, este beneficio es para todos, para gente que está empleada formalmente, para la gente que trabaja independiente y cualquiera que desee utilizar este mecanismo, ¿no? Carlos, y si nos puedas dar algunas cifras, nos puedes detallar cómo se ha comportado las pólizas tanto de seguros de vida como de pensiones. Sí, en bolsas individuales tenemos poco menos de 14 millones. Si bien es cierto que también aquí la brecha es grande, también hemos crecido de manera importante en la parte de vida. A raíz de algunas circunstancias, unas no muy gratas como lo de la pandemia, dejen compartirles un dato. Si lo vemos, por ejemplo, en primas, 2023-2024 crecimos a niveles del 20%, por arriba del 20%, y 2025 pasamos el 10%. Sí es un crecimiento importante. Y si lo viéramos en número, por ejemplo, esos 14 millones, unos 10 años atrás, solo eran 8 millones y medio. O sea, sí hay un crecimiento, hay mucho que hacer, y en realidad siguen siendo pocos, pero se sigue impulsando. Hay que trabajar más. Carlos, ¿y qué les dicen las autoridades? ¿Qué están ustedes negociando? ¿Qué están haciendo ustedes con las autoridades para impulsar esto? Porque como bien dices, en el 2050 se pueden venir problemas graves para el gobierno federal. Entonces, yo creo que la conveniencia es trabajar de manera conjunta con la industria y con el sector privado. Totalmente de acuerdo contigo. Esto no es un trabajo unilateral, este es un trabajo que se involucra en muchísimas partes, entre ellos, obviamente, gobierno, sector privado y las mismas personas. La misma gente es partícipe de estos grandes proyectos porque entre todos es como puede lograr a que esto llegue a más personas y que haya más beneficios y que tengamos menos problemas, situaciones difíciles en el futuro. Y sí, platicamos en diferentes foros y diferentes sesiones con las autoridades en temas precisamente de pensiones para ver cómo podemos seguir empujando esto, ¿no? Pues un tema de la mayor relevancia que nos debe de interesar, pero sobre todo todos debemos de involucrarnos en nuestra pensión. Muchísimas gracias a Carlos Gay. Él es director de Vida, Pensiones e Inclusión Financiera de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Gracias nuevamente, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Al contrario, gracias a ti y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud.
porque es probable que le hagan algo. Ojo, si manejas en carretera, no tomes, no lo hagas de noche ni te detengas porque te pueden asaltar o en el peor de los casos secuestrar. Todas estas pequeñas recomendaciones sí pueden hacer una diferencia. Si saliste a pasear, recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa y que se preocupa por ti, así es que hay que actuar con mucha responsabilidad. Que pasen un gran fin de semana, disfruten de este descanso, cuídense, hay que usar protector solar, hidratarse bien y hay que evitar sacar a nuestras mascotas a pasear en horas de mucho sol porque se pueden lastimar sus patitas. Por lo pronto te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre es un gusto compartir este programa contigo. Gracias, Romina, amiga. Igualmente es un gusto hacer esta emisión contigo y tienes toda la razón. Todos estos pequeños, grandes prevenciones, cuidado con nuestras tarjetas de crédito, con nuestros servicios financieros, con las aplicaciones, hacen la diferencia entre un fraude o un robo que nos quieran cometer y que no lo cometan. Y usted está muy ocupado en otras cosas, es mejor no contestar mails, ni llamadas, mensajes. Tómese una pausa y entonces sí, checa su aplicación, habla al banco usted o a la institución donde se supone que se tiene o está haciendo el cargo que usted no reconoce. A una servidora, María Elena Vega, me quisieron cometer un fraude. Supuestamente estaban comprando, ya habían comprado un aparato electrónico grande y estaban pidiendo autorización porque bloqueó mi tarjeta de crédito con unos boletos de avión, más de 8,000 pesos, la otra pues una cantidad también similar, y entonces cuando me di cuenta apagué la tarjeta y por supuesto hice el reporte. Hay que hacerlo para que no se muevan sus cifras y sus números. En el caso de American Express, bueno, pues es otro el caso. Ahí sí los usuarios tendrán que hacer y tendrán que checar si verdaderamente vale la pena los beneficios que le da esta institución, porque si le cometen algún fraude o alguna clonación o algo similar, la realidad es que va a ser casi imposible que usted pues reporte, porque cuando usted ya no está o ya es una institución que ya no la está regulando, Profeco tampoco, entonces pues a tener cuidado. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.